Muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Pudieron resolver el trabajo práctico de repaso? ¿En qué tuvieron más dificultades? Buenos días, espero que estén bien. Esperamos que hayan podido dedicarle un poquito de gramática, un tiempo. En la primera propuesta que tenemos de este trabajito, vamos a analizar según el criterio sintáctico y responder, ¿sí?, si es verdadera o falsa cada una de estas afirmaciones. Punto A, todos los sujetos son expresos. ¿Verdadero o falso? Piensen en el análisis de oraciones. Siempre el sujeto está expreso, puede no estar. ¿Qué les parece? Janina dice falso, Luján también falso. El sujeto puede estar elidido. Bien, muy bien. Existen oraciones en las que el sujeto no está presente, ¿sí? Solamente cuando uno hace análisis de oraciones pone sujeto expreso simple, SES, ¿sí? Pero puede no estar, ¿sí? Lo que ustedes quizás vieron en la secundaria como sujeto tácito, otros quizás lo conocen como sujeto desinencial, ¿sí? Es en realidad un sujeto no expreso. No expreso significa que no está presente en la oración, pero que es recuperable por la flexión del verbo, ¿no? Si yo digo, como manzanas todas las tardes, ¿cuál es el sujeto? Repito la oración. Como manzanas todas las tardes. ¿Cuál es el sujeto? Por más que no esté expreso. Pensemos en el verbo. Bien, muy bien, Luján. Yo como manzanas. Bien, en la flexión verbal nos dice que el sujeto es yo. Por lo tanto, como dice Janina y como dice Luján, es falso, ¿sí? B, los complementos son innecesarios en la oración. Pensemos en los complementos, ¿no? Complemento objeto directo, complemento objeto indirecto, ¿sí? ¿Son innecesarios o son necesarios? Pensemos, por ejemplo, si yo digo, yo quiero canelones, ¿sí? ¿Canelones tiene que estar presente o no? Bien, Janina nos dice que es falso. Y Luján nos dice depende de la exigencia del verbo. Ahí, Luján, ¿a qué te referís con la exigencia del verbo? No está mal, va Para bien, ampliar sí, un pero para poquito. entender por dónde vas, para reforzar eso, pero sí sí, los complementos van a depender del verbo, el verbo exige cosas, ¿sí? Es demandante, diríamos nosotros. Y lo que dice Janina, sí, son necesarios para fortalecer la oración, para en realidad completarla, ¿sí? Para que se entienda lo que se quiere decir. Si yo estoy hablando con mi amiga y le digo yo quiero,
y no le digo que quiero, ella puede decir, yo quiero agua, que yo quiero dormir, que yo quiero comer, que yo quiero salir, un montón de situaciones en las que yo puedo querer cosas, a menos que ya se entienda por la conversación y yo le digo, ¿querés galletitas? Sí, yo quiero, sí, pero ahí ya es una contestación. Muy bien, Luján, hay verbos que por su significado exigen un complemento para completar el sentido de la predicación. ¿Sí? Completar el significado. Súper bien, sí, sí, sí. C. Solo existen 5 tipos de circunstanciales. Recuerden los circunstanciales que teníamos, ¿sí? Solo existen 5, tenemos más, son menos. Acá, circunstanciales, ¿se acuerdan que vimos en la clase de adverbios? Y la clase pasada justamente un punto era que construyan oraciones con circunstanciales. Si por ahí pudieron repasar, tendrían que haber visto los tipos de circunstanciales. ¿Qué les parece? ¿Son 5? Muy bien, Nati, de modo de tiempo, y tenemos dos Bien. ya. Si yo digo aquí, allá, acá, en este lugar, muy bien, lugar. Si yo digo sí o no, en compañía, muy bien, con otro, muy bien, Jani, muy bien, Nati. Hasta ahora tenemos 4. Si yo digo quizás, tal vez, duda, muy bien. No son 5. Negaciones, bueno, ella rompimos la barrera de los 5. Muy bien, está bien, perfecto. Ahí por lo menos ya contamos 7, ¿sí? Entonces la afirmación es falsa. Existen otros también, ¿sí? Pueden tener también circunstanciales de fin, de causa. Cantidad. Bien. Los adjetivos en función de atributos deben concordar con los sustantivos. Por ejemplo, si tengo una oración en la que decimos la casa amarilla es mía, ahí amarilla es un adjetivo en función de atributo. Fíjense si en esa oración están concordando o no, con quién concuerda, si es que lo hace, ¿sí? Y esta oración sería, perdón, verdadera o es falsa. ¿Qué pasa si paso a plural, casa? ¿Se modifica el resto de la oración o no? ¿Se modifica el adjetivo? Muy bien. El adjetivo en función de atributo debe concordar con el sustantivo, ¿sí? Muy bien. Perfecto, Nati. En el siguiente punto, atendiendo a las oraciones, ¿sí? Debemos
reconocer el COD, que es el complemento objeto directo, los circunstanciales, predicativos subjetivos obligatorios y complemento régimen. ¿Sí? Ahí, Luján, en función del otro punto, dice verdadero porque la flexión del adjetivo en función del atributo varía según el número y el género del sustantivo. Perfecto, esa es una respuesta súper completa. Muy bien, muy bien. Bien. Se rebeló contra los roles impuestos por la sociedad desde la adolescencia. Entonces, en esta oración tenemos que reconocer si los hay. Nati dice, profe, me refresca lo del predicativo. Vamos a refrescar todo, Nati, tranquila, porque le vamos a meter, porque estoy casi segura de que no se acuerdan muy bien lo que es y está súper bien, porque en realidad, en general, cuando uno no practica mucho gramática, eh, por ahí se confunde un poquito y porque se parecen mucho. En muchas cuestiones, el predicativo y el objeto directo son re similares, así que no se preocupen, vamos a refrescar. Justamente por eso es un trabajo de repaso, ¿sí? Para ir refrescando todo. En todas las oraciones vamos a encontrar alguno de estos complementos, así que no se preocupe. Vamos con esta primera, ¿qué reconocemos? Primero, ¿cuál es nuestro verbo? Reveló, dice Nati, muy bien. A partir de ahí tenemos que identificar, ¿no es cierto?, nuestro sujeto si está o no expreso. Y justamente a partir de la designancia del verbo podemos identificar a qué persona hace referencia. Y por Profe, eso, puede ser, sí, sí, buen sí. día, Buen día, puede sí, ser que el sujeto no esté, Muy bien. bien, no está expreso. ¿Cuál sería Nati igual? ¿Cuál es el sujeto, aunque no esté expreso? sería él se reveló. Muy bien, puede ser él o ella se reveló. Muy bien, súper bien. Y después, a partir de eso, nosotros tenemos que distinguir si tiene complemento objeto directo, si tiene un predicativo o si tiene un complemento régimen preposicional. ¿Cómo distinguimos eso? Primero, que el COD, ¿sí? El complemento objeto directo, tiene determinadas características. Primero que es una construcción nominal, es decir, que tiene que ser un sustantivo sí o sí, no queda otra, tiene que ser el núcleo, va a ser un sustantivo. Después que puedo sustituirlo por lo, la, los o las, también por la palabra eso, por ejemplo, yo compro manzanas, yo las compro, yo compro eso. Manzanas es un sustantivo. Y además que puede hacer voz pasiva en muchos casos, no con todos los verbos, pero en general sí puede. Entonces yo digo, las manzanas son compradas por mí, ¿sí? Yo compro manzanas, en voz pasiva es las manzanas son compradas por mí, ¿sí? En este caso, se rebeló contra los roles impuestos por la sociedad desde la adolescencia. Esa construcción que sigue al verbo, ¿cumple con esas características? Yo puedo decir se reveló eso, o digo se rebeló contra eso, que es otra cosa, ¿sí? ¿Puedo hacer voz pasiva de eso? Creería que no, porque si
hacemos la sustitución, no vamos a saber contra qué se rebeló. Bien, muy bien, muy bien. No podríamos hacerlo. Lo voy a hacer para que vean lo feo que queda. Sí, va a quedar. Contra los roles impuestos por la sociedad desde la adolescencia, ese revelado por ella. No dice nada de lo que quise decir en voz activa, ¿sí? O sea, está súper mal. Fue revelado contra él. Sí, entonces, no, 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 no puede ser, o sea, no cumple con ningún tipo de requisito ni de método de reconocimiento para que sea eso, ¿sí? Bien. ¿Contra qué clase de palabra es? Si nosotros, Preposición. muy bien, muy bien. Ahí ya nos tiene que dar una pista. Si yo ya sé la clase de palabra, muy bien, Nati, sé que es una preposición, entonces ya voy a tener, ya dije que cot no era, ¿sí? Porque no podía ser porque no es el núcleo no es un sustantivo, ¿sí? Inicia con contra, que es preposición. El predicativo subjetivo obligatorio, nosotros dimos los que son de adjetivo y los de sustantivo, nos dimos los demás. Entonces ya tampoco puedo pensar que puede ser un predicativo subjetivo obligatorio. Me queda la otra opción, que sea un complemento régimen. Y como dice Luján, si todo lo que sigue es un complemento régimen, desde la preposición hasta el final, sí, en realidad revelarse se revela contra. El tema es que ahí hay otra cosa aparte del complemento régimen, pero vamos a ir de a poquito, ¿sí? Se reveló contra los roles impuestos por la sociedad, eso es el complemento régimen preposicional. ¿Por qué? Porque el verbo revelar necesita revelarse contra algo, ¿sí? Cuando yo hablo de armar una contra, una oposición a algo, porque reveló las fotos es otra cosa, el verbo ahí significa otra cosa, ¿sí? Tiene otro significado. Pero si yo digo revelarse de hacer una contrapartida, ¿sí? Una contraposición, una oposición a algo, ¿sí? Ahí sí es rebelarse contra. Se rebeló contra la madre, se rebeló contra la escuela, se rebeló contra las normas impuestas, ¿sí? Entonces, ahí sí necesita el complemento régimen para completar su significado. Si yo digo se rebeló desde la adolescencia nada más, y me van a decir contra qué, contra la familia, contra la hermana, contra la escuela, ¿sí? Entonces es necesario. Bien, muy bien, Luján. Sí, es un circunstancial de tiempo, porque te marca una temporalidad, ¿no? Y no está dentro del complemento. ¿Y cómo reconoces que no está dentro del complemento? Que no es lo mismo todo. ¿Cómo lo reconoces? ¿Y cómo reconocen que por la sociedad es parte del complemento y no otra cosa? Claro, por eso suele ser un error. Por la sociedad en realidad está como una trampita, está dentro del complemento, pero muchos lo quieren poner afuera. El circunstancial de tiempo se da por la palabra desde. Claro, muy bien. ¿Y cómo reconoces que eso es circunstancial de tiempo y no está dentro del complemento? Eh, una de las pruebas de reconocimiento es, por ejemplo, el cambio del sintagma. Por ejemplo, puedo decir, se reveló desde la adolescencia contra los roles impuestos por la sociedad. Si eso estuviese dentro, no lo podría mover dentro del complemento. Súper bien, súper bien. Inclusive lo puedes llevar adelante, ¿cierto? Lo puedes mover muchísimo más. Desde la adolescencia puede ser, desde la adolescencia se rebeló contra los roles impuestos, o como vos decís, se rebeló desde la adolescencia contra los roles impuestos. Se supermueve ese sintagma. Y si se mueve, ya no es parte de lo mismo. ¿Sí? Está muy bien lo de la movilidad. Eh, del mismo modo también existe la sustitución, como mencionabas. Yo puedo decir, se rebeló contra los roles impuestos por la sociedad, entonces. ¿Sí? Entonces se rebeló contra los monstruos. Incluso lo puedo omitir, o sea, puedo sacarlo y la oración sigue Total, teniendo sentido.
Totalmente, totalmente. No es requerido, no es exigido, está muy bien. Muy bien, muy bien. Y lo que preguntaba la profe es justamente por qué por la sociedad está dentro de ese sintagma, ¿sí? Y por qué no está afuera, por qué no es como un circunstancial, que hace que por la sociedad forme parte del complemento de régimen preposicional. Porque si nosotros eliminamos lo que es por la sociedad, diría, se rebeló contra los roles desde la adolescencia. No está diciendo ni especificando contra qué roles ni de quién. Por eso necesariamente tiene que estar dentro del complemento de régimen. Bien, bien. Ahí en lo que estás diciendo hay dos cuestiones que son muy importantes. Primero, que impuestos es un sustantivo que necesita un complemento preposicional. O sea, eso en realidad por la sociedad va a ser un complemento preposicional dentro del complemento régimen. Ahí hay bandeja de bandeja de bandeja, miles de bandejas No hay se ahí. asusten porque eso no. No, no damos eso, pero para quien sabe análisis de oraciones sabe que ahí mínimo hay 6 bandejas. Y en una de esas está eso que estás diciendo, Nati, súper bien, y que es impuesto por la sociedad y que, como vos decís, o sea, ¿impuestos por quién? Los roles impuestos. Perfecto, por la familia, por la sociedad, por el Estado, por no sé, la música, el emporio de las películas, por muchas cosas, ¿no? Está muy bien y adentro se encuentra este complemento porque modifica directamente a quién. Modifica roles, modifica impuestos, modifica contra a quién modifica. Que ya lo dijeron. Sí, sí, sí. Indirectamente lo saben. A roles. Si yo digo, se rebeló contra los roles por la sociedad, Mm. o sea, en realidad ahí pasa algo. El verbo imponer, alguien impone, esto fue impuesto por alguien. ¿Sí? Entonces, ese impuestos que ahí está trabajando como adjetivo es lo que lleva ese por, ¿sí? Que exige a la vez esa preposición. Bien, muy bien, súper bien. O sea, cuesta, pero es así el pensamiento gramatical. El pensamiento gramatical es esto. ¿Por qué es tan importante? Porque en realidad a veces nosotros nos damos cuenta y escribimos como hablamos, y es un problema escribir como hablar. Porque en el habla, en la conversación, uno puede elidir elementos o construcciones, puede omitirlas, pero realmente, estas no son recuperables en la escritura, no todo el tiempo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que trabajar bien. ¿Por qué está esa preposición ahí? ¿Por qué no está otra? Esa preposición es sumamente importante porque va a completar el significado. Ustedes mismos lo dijeron y me pareció increíble la reflexión que hicieron, porque es así, si yo no tengo por la sociedad, otra vez voy a tener dudas de por qué está ahí o no está. Si yo el contra le tomo desde la adolescencia, yo voy a creer que es todo una sola estructura y no la puedo mover, pero si la divido me doy cuenta que inclusive quizás quede mejor desde la adolescencia al inicio, lo puedo modificar, porque eso es redactar. Redactar implica también movilidad de las estructuras y ver cómo entregar mejor ese texto, entendiendo quién es mi destinatario, ¿cierto? ¿A quién va dirigido ese texto? Y sin que pierda la esencia de lo que se quiere transmitir. Claro, que lo digo en voz pasiva, no se dijo nada de lo que se quería decir en voz activa. Y eso me di cuenta que ni siquiera se puede hacer la voz pasiva, ¿sí? Durante la infancia, las hormigas le parecieron criaturas muy trabajadoras. De nuevo, vamos a partir siempre del verbo.
¿sí? Y a partir de ahí identificamos lo que es sujeto y predicado. Durante la infancia, las hormigas le parecieron criaturas muy trabajadoras. Parecieron verbo. Muy bien. Nuestro sujeto está expreso, no está. Es como en el anterior, no está. O si no, sería el le. Vos sabés que te va a parecer que es el le, porque ponemos el valor en quien sentimos que está haciendo una acción de observar. ¿A quién le parece? Es lo que vos te estás preguntando, entonces decís, bueno, a él o a ella. Entonces debería ser el le. Pero vos recordá algo, Nati, y esto está puesto súper a propósito, para que ustedes digan que es el le, pero hay una regla gramatical que es muy importante y es que el sujeto debe concordar en persona y en número con el núcleo del predicado. Y ese le está en singular y el núcleo del predicado está en plural. Entonces ahí ya estamos diciendo, eso no es otra cosa el sujeto. Y sí está expreso. El sujeto es las hormigas. Bien, sujeto es las hormigas, que está concordando en número y persona. Perfecto. Muy bien, muy bien. Que en este caso tenemos justamente tercera persona del plural, ¿sí? Ellas parecieron. Le es el complemento objeto indirecto, o sea, le parecieron a él criaturas muy trabajadoras. Muy bien, muy bien. El le es el complemento objeto indirecto. Usualmente el complemento objeto indirecto es hacia dónde se dirige eso, ¿sí? Nosotros preguntamos a quién. Fíjense que aparece esa a al inicio de la pregunta. ¿A quién le pareció que las hormigas eran criaturas muy trabajadoras? Bueno, a Juan, a Pedro, a María, a Josefa, ¿sí? Entonces, esa pregunta de a quién va hacia el complemento objeto indirecto. Y puede ser un le, les, me, te, se, ¿sí? ¿No? Eso se relaciona justamente por el sentido del verbo también, ¿no? Porque parecer exige, ¿no? O sea, a alguien que le parezca algo, entonces, ¿a quién le parece? Perfecto, muy bien. Nosotros siempre decimos, parece a alguien tal cosa. ¿Sí? Y criaturas muy trabajadoras, que también tiene que ver con el verbo. Aparentemente este verbo necesita muchas cosas, ¿no? Si se dan cuenta, no es un verbo que, por ejemplo, el verbo respirar es un verbo hermoso porque no necesitas nada, que alguien respire. Yo respiro, tú respiras, nada más que eso. Es un verbo que existe para que alguien lo ejecute y nada más. Pero hay otros verbos, como comer, que ya necesita algo más. Yo como algo, ¿sí? O sea, hay algo más ahí. Y, por ejemplo, tenemos verbos como ofrecer, que ya es alguien ofrece algo a alguien, ¿sí? Y ya son otras exigencias. Y aparentemente parecer exige un poquito más de cosas. Ya ustedes encontraron el sujeto, encontraron el complemento objeto indirecto, pero aparentemente hay algo más todavía. Criaturas muy trabajadoras. Porque si yo digo, durante la infancia las hormigas le parecieron, no se completa ese significado. Yo voy a decir, ¿le parecieron qué?
Y también tienen que atender la clase de palabra que le sigue al verbo, ¿sí? Como para descartar otras opciones. En la oración anterior teníamos una preposición, y entonces teníamos dos caminos. Y acá, ¿qué clase de palabras? Criaturas. Sustantivo común. Sustantivo, muy bien. Y pensemos qué funciones pueden cumplir los sustantivos en el predicado. Ese es un PowerPoint muy específico. Sí. Profes, yo creo que se trata de un predicativo subjetivo. No me pregunten por qué, pero lo intuyo. Le intuyo. Em, Bien, está bien. Muy Tu bien. intuición está bien. Pero vamos a revisar por qué es. ¿Sí? Eh, hay un sintagma nominal, criaturas muy trabajadoras, y está haciendo referencia a hormigas. muy bien, muy bien. ¿Y qué más? El predicativo tiene un valor que se suele decir que es una unidad bivalente porque justamente está concordando, ¿no? Está concordando con el predicado y está concordando con el sujeto. Si nosotros nos fijamos, todo está en plural, cosa que no pasa con el complemento objeto directo. El complemento objeto directo no le importa si está en plural o en singular, él va a estar como él quiere, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo yo como manzanas, yo está en singular, como está en singular y manzanas está en plural. Entonces, no hay una concordancia. Pero el predicativo sí exige esa concordancia. Yo no puedo decir la hormiga le parecieron criaturas. Y yo digo, o a unas criaturas les parecieron hormigas, o no, no se voy a entender. Realmente no voy a entender. Sí, entonces, rige la concordancia. Si yo digo, la hormiga le pareció una criatura muy trabajadora, sí, va a tener que cambiar todo, porque rige concordancia de género, número, persona, sí, de lo que tenga tanto el verbo como el núcleo del sujeto. El verbo, por ejemplo, no tiene género, sí, pero tiene persona y número. Eso es una cuestión. Después se le parece mucho al complemento objeto directo, pero yo no puedo sustituir por cualquier palabra o por cualquier pronombre. Acuérdense que el cot lo puedo sustituir por los, la, las, y acá no pasa eso, ¿sí? No por cualquiera. Yo no puedo decir las hormigas se las parecieron, ¿sí? No va a ser, nunca, nunca va a ser voz pasiva. Y es necesario, por eso decimos que es un predicativo subjetivo obligatorio, porque está exigidísimo ahí, ¿sí? Bien, si tienen dudas, es el momento de preguntar, ¿sí? Porque no vamos a saltarle el acelerador a esto de análisis de oraciones. Sí o sí lo vamos a revisar y lo vamos a seguir dando. Y como decía la profe, siempre se pueden confundir con el objeto directo, pero para eso el objeto directo justamente tiene sus formas de reconocimiento que el predicativo no admite. Y la concordancia fundamental entre los núcleos del sujeto y el predicado con el predicativo. ¿Dudas? Es el momento en el chat. ¿Dudas? Todas. ¿Con qué cielo? Eh, de lo del predicativo, lo del complemento, en realidad todavía estoy con lo del análisis morfológico, pero lo que es la parte esta de analizar toda la oración palabra por palabra, me cuesta un montón. Y estuve Sí. repasando, pero nada. No, es que tiene que ver,
todo tiene que ver con todo, ¿sí? Porque si vos no sabés bien, a veces clase de palabras, sí o sí se arrastra a análisis de oraciones. Por ejemplo, que vos hayas podido decir súper bien que contra una proposición, ya te súper ayuda para entender ni que no es cod, que no es predicativo, que va a ser complemento régimen, por ejemplo. Pero también hay Ujú. que revisar algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, María o ella es linda. Automáticamente vos qué pensás que es linda, que es cod, que es predicativo o que es complemento régimen. Linda es un adjetivo. Bien, muy bien, muy bien. Eso te reayuda. Entonces, cod puede ser si es un adjetivo. Eh, María lo es. Sería en ese caso. No, pero no. Acá de nuevo nos remitimos a los power de los anteriores. Quiero reconocer. Sí, porque si ustedes vuelven a hacer un repaso, en cada clase de palabras que nosotros dimos, dijimos qué funciones pueden cumplir tanto en el sujeto como en el predicado, ¿sí? Entonces, un adjetivo solito, como linda, ¿puede cumplir la función de objeto directo? Sí, en esta oración sí. Eh, No, que No, no. no, no puede. Respondida. No, te juro por Dios. Y la RAE que me avala que no puede. No, no puede. Los adjetivos nunca van a ser núcleo de un objeto directo. Nunca, nunca, nunca. No No. les dan, no tienen no tienen los requerimientos para cumplirlo, ¿sí? Porque lo que sucede es que al objeto directo no le importa la concordancia. Nunca. Como si usted decía, yo como manzanas, manzana está en plural y yo está en singular y como está en singular. Y si yo me doy cuenta, ella es linda. ¿Linda con quién está concordando? El sujeto. Con el sujeto. Ahí ya me tengo que pensar que no está funcionando. Primero que es un adjetivo. El adjetivo nunca va a ser núcleo del complemento objeto directo. Tampoco debería estar concordando. Y me fijo porque a veces de casualidad concuerda, pero modifico uno para ver el otro. Y digo, cambio ella por nosotros. Y digo, nosotros somos. ¿Somos linda Pero, o claro, somos? pero ahí no, no concuerda el género. Te No el exige la género, sino concordancia, ¿cierto? Te exige la concordancia. Entonces yo digo, nosotros somos lindos. Y cuando te exige esa concordancia, estamos en presencia del predicativo. Es así. Si a vos te exige concordancia, estás en presencia del predicativo. Porque no hay otro elemento que exija eso. Los otros exigen otra cosa, pero no exige eso, ¿sí? Está muy bien lo que vos claro. dijiste de ella lo es. El predicativo admite el lo. Por más que sea linda, por más que sean lindos, o sea, linda, lindas, ¿sí? Solamente admítelo. Por ejemplo, yo puedo decir, ellas lo son, ellos lo son, él lo es, ella lo es. Por más que la palabra esté en singular, esté en plural, sea femenino, sea masculino, solamente admítelo. No es el caso del complemento objeto directo. Porque si yo digo yo como manzanas, yo digo yo las como. Si yo digo zapallos, yo voy a decir yo los como. Y si yo digo turrón, yo digo yo lo como. ¿Sí? Y ahí ya hay otra Claro. diferencia. ¿Cómo se logra ese pronombre, ese proceso que se llama pronominalización? ¿Sí? ¿Cómo se logra eso? ¿Sí? Y ahí hay justamente diferentes métodos de reconocimiento. Pero es súper importante ver esto, ¿no? La clase de palabra te va a llevar al análisis sintáctico. Pero tampoco es para que se desesperen ni nada, ¿sí? Porque vamos a ir practicando, así que vamos a salir buenos de acá, así que tranquilos, tranquilos, que ya vamos a salir, ¿sí? Y está bueno que surgen estas dudas, entonces Sí. seguimos practicando, practicando hasta que esas dudas desaparezcan. Claro, y para conseguir también validez teórica de lo que estamos diciendo, ¿no? Porque súper bien lo que dijo Luján. Él dice, mi intuición me dice que es claro, porque hay algo que lleva a decir no es esto, no es lo otro, pero hay que también decir, bueno,
¿Por ¿Por qué no qué? es? ¿Por qué este no? Y así, bueno, vamos a sacando. ¿Qué más tenemos? Bien. Y después los circunstanciales que son, El E capaz, ahí hay otra cosa. a ver, La intuición del hablante nativo. Sí, 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 totalmente. arriba, amor. El E o el G también. Pues. ¿Cuál? El E o el G. No sé. El E que dice, bueno, y podemos hacer el G, que todavía no hicimos uno con ese complemento. Dale. Pasamos al G y le dejamos el resto para tarea en la casa. Ellas completaron sus tareas del colegio en la casa de Marita. De nuevo, primero identificamos el verbo. Completaron el verbo. Súper bien. Muy bien, Muy muy bien. bien. El sujeto, Ellas. esas. Muy bien, porque está concordando el número y persona con el núcleo verbal. Muy bien. Después, ¿qué tenemos? Sus tareas del colegio en la casa de Marita. Tenemos varias cosas, una cosa. En la casa de Marita es imputación del lugar. Muy bien, muy bien. Y nos quedan sus tareas del colegio. Es el complemento objeto directo. Bien, es el complemento objeto directo. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿cuál es el núcleo de ese complemento? Tareas. Muy Tareas. bien. Muy bien. ¿Y tareas es qué tipo de palabra? Sustantivo abstracto. Muy bien, es un sustantivo. Sí, sí, sí. Muy bien. Y ahí ya tengo un paso adelante para decir, bueno, es un COD, desde ahí. Está, pero acá pasa algo. Tareas está también en plural, también es femenino, está como parece ahí parecido al sujeto. Pero ¿por qué decimos que es COD y que no es un predicativo? Por ejemplo. Si cambiamos, por ejemplo, el número de nuestro sujeto, ¿va a variar tareas? ¿Exige ese cambio o no? Ella, Y si hacemos el cambio sería ella completó sus tareas, porque pueden ser un montón de tareas las que tenga, no. Ah, como Ay, no. Muy bien, muy bien. Claro, muy bien. sí. Y ahí ya descartamos que sea un predicativo, ¿sí? Porque a pesar del que está de que esté en plural, no está concordando con el sujeto. Perfecto, muy bien, muy bien. Súper bien. Y cuando yo digo ella, ellas, perdón, las completaron. Si es predicativo, yo solamente podría decir ellas lo completaron, ¿sí? Y sería un proyecto, me da a entender, un ejercicio, pero no las tareas, ¿sí? Entonces, si yo digo ellas las completaron, yo me doy cuenta también que es COD. Y por último hacemos voz pasiva. A ver, cerremos esta clase con voz pasiva. ¿Cómo se logra eso? ¿A qué le llaman voz pasiva? Estoy perdida. Eso está en voz activa. Significa que hay un sujeto que forma de agente, es decir, que hace algo, ¿sí? Un verbo y un complemento objeto directo. Eso es voz activa. Sí, por ejemplo, vuelvo a la palabra, la primera oración, pero nos va a servir para todo. Yo como manzanas, ¿sí? Yo como manzanas es voz activa. Sujeto, verbo, complemento objeto directo. Pero el sujeto, es muy importante en voz activa, ese sujeto es quien realiza la acción, ¿sí? Es el agente.
porque hay sujetos en los cuales no sé quién realiza la acción, ¿sí? Voz pasiva, ese complemento objeto directo va a pasar a ser sujeto y el sujeto de la activa pasa a ser, perdón, complemento agente. ¿Por qué? Porque es quien realiza la acción, pero no es sujeto. Porque nosotros nos enseñaron muy mal desde el estructuralismo que el sujeto es quien realiza la acción. Y está mal, eso está muy mal, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? En voz pasiva vamos a tener las manzanas fueron comidas por mí, ¿sí? O compradas, creo que es. Yo comí manzanas, perdón. Las manzanas fueron compradas por mí. Si yo tengo yo compré manzanas, yo digo, las manzanas fueron compradas por mí, ¿sí? En este caso, ¿cómo sería? El complemento objeto directo dijimos que son sus tareas del colegio. Pasa a ser sujeto en pasivo. Sus tareas del colegio, ¿cómo va a ser el verbo? ¿Fueron completados por Fueron ellas? completadas por ellas. Muy bien. Ese es el cruce de voz activa y voz pasiva, ¿sí? El COD, el complemento objeto directo, pasa a ser sus tareas del colegio. El verbo, como está en pasado, también en voz pasiva va a estar en pasado, fueron completadas. Y el complemento agente es por ellas. Eso es re importante, también lo vimos cuando analizamos las preposiciones, ¿sí? Nombramos cómo podía aparecer este por ellas, ¿sí? Y es agente. ¿Por qué se llama complemento agente? Porque es quien realiza la acción, por más que no sea el sujeto, ¿sí? Entonces, Ujú. eso siempre hay que ir viendo, desconstruirnos, porque a veces hay cosas que nos enseñaron mal o aprendimos mal o era más fácil así. Y obviamente es más fácil entender que el sujeto es quien realiza la acción, pero no es así, nuestra lengua no es así. Hay lenguas que sí, la nuestra no. La nuestra decidió tener sujetos que pueden no realizar acciones, como en el caso De las hormigas, de las el hormigas. ejemplo anterior. Sí, sí. O cosas más sencillas también, ¿no? El viento cerró la ventana. El viento no tiene la intención de hacer nada, por ejemplo, ¿no? Bien, y después con estas preguntas vamos a iniciar la clase que viene porque nos va a servir como repaso o mucho repaso. Así que por favor, si pueden ir viendo, pueden ir analizando, ¿sí? Porque les va a servir para repasar los PowerPoint, ¿sí? Exacto. Que siguen en la plataforma, si por ahí no los tienen, los perdieron, siguen en la plataforma para poder descargarlos. Así que, por ejemplo, ahí tenemos para reflexionar, ¿sí? Tenemos cómo distinguimos un pronombre de un determinativo, les damos una oración, ¿sí? Para que ustedes trabajen con eso. Cómo distinguimos un circunstancial de complemento régimen. Cómo distinguimos un PSO, es decir, un predicativo subjetivo obligatorio, de un COD, que es un complemento objeto directo. Cómo distinguimos un adjetivo de un determinativo. Y cómo distinguimos un COD de un COI, es decir, un complemento objeto directo de un complemento objeto indirecto.